Vamos a dar vuelta a la página y vamos a charlar con Santino Córdoba. Él es integrante de la consultora Suban Córdoba, que lanzó esta semana un informe de este mes que tiene un título que llama mucho la atención y que se llama Tecnofeudalismo versus Democracia. Ahora nos va a explicar qué es. ¿Qué tal, Santino? Mayra García y Gonzalo del Monte te saludan. Hola, ¿qué tal, Mara y Gonzalo? Muchas gracias por invitarme. No, a vos por atendernos. Tecnofeudalismo versus democracia, estaba chusmeando un poco de lo que habla y tiene que ver, por lo menos arranca con qué sería el Estado y cómo lo piensa el gobierno, ¿no? Si tiene que intervenir más, si tiene que garantizar igualdad de oportunidades o no. ¿Cómo lo pensaron este estudio? Bien, bueno, por un lado estamos en un escenario un tanto complejo. En la Argentina quizás hay ciertos datos que a primera vista pueden parecer contradictorios, ¿no? Porque mantiene al menos un 45% de valoración positiva de la gestión, Javier Milei, y al menos también un 43% de validación en que va en una dirección correcta. Por supuesto que por el otro lado tenemos un 53, 54 que opinan diferente, tanto en cuanto a imagen negativa como dirección de gobierno. Pero bueno, podemos decir que es un escenario polarizado que ya venimos teniendo hace un par de meses y que está bastante consolidado, al menos ese 40% que sostiene aún el gobierno, sobre todo ligado a la estabilización de la inflación, ¿no? Ese sería como el ancla más potente. Pero si queremos ampliar un poco más la mirada y el panorama, vemos que no todo es tan blanco y negro, que todavía hay posiciones donde se defiende en cierto punto la intervención estatal, ¿no? Donde hay ciertas críticas también hacia el modelo político ideológico de gobierno. Cuando preguntamos, por ejemplo, si cree que el Estado tiene que intervenir para garantizar la igualdad de oportunidades, tiene un mayor de 60% de afirmación. Y cuando preguntamos si los multimillonarios tienen que pagar más impuestos, también tienen apoyos de más del 66%. Santino, esa Eh, ¿lo ves como sí. una limitación que ya le está poniendo, que el gobierno ya puede estar poniéndole el ojo ahí a la batalla cultural, digamos, que un poco va por ese lado? Un poco también con el jugando con el título de ustedes también, ¿no? Sí, bueno, claro, nosotros justamente pensamos la idea de indagar respecto al tecnofeudalismo, que es básicamente una toma del poder de estos grandes empresarios tecnológicos, ¿no? Quizás en tiempos pasados, bueno, siempre las élites empresariales han influenciado a la política y demás, pero nunca habían querido tomar el poder ellos mismos. Esto estamos viendo un quiebre, al menos en lo que venía siendo hasta ahora. Por supuesto que o sea, no es nada menor el hecho de que Javier Milei también profundice su agenda cultural y conservadora después de que Trump haya asumido y que él lo hace mucho también para esta validación del afuera y del exterior. Pero bueno, por otro lado tenemos a nivel nacional, a nivel local, lo que opinan los argentinos, que si bien acompañan en el actual desempeño de la economía, que bueno, por ahora en el corto plazo estamos en esta situación, habrá que ver de acá a 2 o 3 meses cómo es, digamos, cómo son las cosas en Argentina. Pero bueno, no hay grandes apoyos hacia lo que es esta agenda cultural, lo Claro. venimos viendo desde muchísimos temas que venimos también analizando durante todo el año pasado, como por ejemplo la educación pública, la salud, el recorte de las jubilaciones. Hay como cierta hilado fino, ¿no? De la gente, de que si bien todavía preexiste esta situación de, bueno, yo te miro para un costado con todas estas cuestiones, sí me arreglas la economía, pero bueno, es una situación de equilibrio muy tensa, ¿no? Porque en el momento en que la economía, que es algo también muy variable en nuestro país, somos un Totalmente. país que depende muchísimo de la política exterior de países como Estados Unidos, que ahora, digamos, nos han impuesto aranceles, por ejemplo, al aluminio. Eso nos impacta y no es algo en lo que tengamos tampoco el control del 100%, ¿no? Entonces Claro. es una situación quizás un poco tensa, porque a la hora de perder
apoyos en cuanto a la estabilización económica, bueno, los otros flaquea también, ¿no? Claro. Santino, me llama la atención que a lo largo del año, del 2024 y ahora también se refleja en la encuesta esta de ustedes, que es que el gobierno tiene 40, oscila entre el 40 y el 47, 48% en casi todo. Sí, No me queda, o sea, ¿es un núcleo durísimo? ¿Ese es el núcleo duro del gobierno? ¿O puede ser un poco menos a la hora de proyectando, ¿no? Haciendo un poco de futurología. bueno, el núcleo duro es más de un Bien, 30-35%. Cuando nosotros analizamos cuestiones más ideológicas, por ejemplo, claro, que bancan todo el proyecto, ¿no? Que quieren la eliminación del Estado, digamos, en la claro. mayoría de los ámbitos. Sería Y lo que bueno, los que ese llega votaron a un 40 y pico porque tiene otro, digamos, conglomerado de votantes que no necesariamente es tan extremo, que apoya muchísimo a las medidas económicas, pero que puede ser crítico respecto a otras cuestiones. bien, el 58% cree que hay menos inflación. ¿Este es el activo principal del gobierno de Milei? Sí, totalmente, totalmente. Cuando, claro, esta pregunta es, preguntamos en comparación respecto al Sí, gobierno anterior de Alberto Fernández, y lo mismo que veníamos diciendo ya desde que, bueno, se estabilizó un poco la inflación, fines del año pasado, que nunca había sucedido que en el primer año de gobierno un presidente haya podido cumplir con alguna promesa de campaña. Y que Y esto era al menos una es conquista claro. bastante fuerte de cara a las elecciones, ¿no? Para poder pararse de cara a las elecciones este año. Claro, y además, más allá de te puede gustar Caputo, te puede no gustar, puede fracasar tranquilamente en el corto plazo, pero si solamente tomamos la historia del 2024, en términos, es exitoso en sí. Hacía mucho que Argentina no tenía un ministro, al menos en un corto plazo, obviamente siempre con esta visión sesgada de que bajó la inflación, y abstrayéndonos del resto de los problemas que tiene la Argentina, es Ujú. exitoso en ese término. Sí, a ver, si la opinión pública lo acompaña Claro, y con eso genera más estabilidad, bienvenido sea, ¿no? El tema sí es pensar, por supuesto, el detrás de escena claro. y si es sostenible a largo plazo. hay diferencias entre hombres y mujeres y también entre las edades de cada uno. ¿A qué se le atribuye? Bien, eso nosotros lo hemos publicado en la pregunta, por ejemplo, si el Estado debería garantizar la igualdad de oportunidades. Sí. Hay diferencias, bueno, esto ya se viene hablando a nivel global, la brecha de voto de género, que todavía no termina de ser un clivaje como tal, porque para que lo sea en la ciencia política tiene que pasar un poco más de tiempo, se tiene que replicar en muchísimos más países y demás, pero es algo que es novedoso y que está en crecimiento, que cada vez las mujeres están teniendo una postura mucho más progresista, siendo que los hombres están adoptando posturas un poco más conservadoras. Pero Sí. también es curioso lo que decís vos, que en cuanto a edad, hay una diferencia. Por ejemplo, de jóvenes entre 16 a 30 años, está casi polarizado en un 41% en que el Estado no debería intervenir y un 53% en que el Estado sí debería intervenir. Y a medida en que aumenta la edad, te aumenta la valoración de que el Estado debería intervenir, ¿no? De 46 años a 60 ya va entre un 60-70% en que sí. Y esto tiene que ver también con, bueno, una frustración respecto al Estado, haber vivido también la etapa de entrada a la universidad, de entrada al mundo laboral, de entrada a querer alquilar, digamos, al mundo adulto, en medio de un contexto de pandemia, donde el Estado fue bastante insuficiente y se vio muy sometido quizás a ayudas internacionales o a decisiones que no lo competían directamente. Y previo a eso, a ver, la pandemia lo profundizó, pero ya veníamos en una situación en la que quizás, al menos en los estados de Latinoamérica, había muchas promesas del estado de bienestar que en algún momento en el boom se pudieron cumplir y que luego más adelante, posterior al 2011, empezó a decaer esa capacidad del Estado y por supuesto que eso se refleja en la gente, ¿no? Si vos tenés un Estado que dice estar presente y que es ineficiente,
y que no cumple con su objetivo y que cada vez te va peor económicamente, que los jóvenes cada vez pueden ahorrar menos, que están más tiempo en la casa de los padres porque es muy caro mudarse. Bueno, se entiende, ¿no? Esta valoración respecto a al menos la intervención del Estado Claro. y otras cuestiones también que se van acomodando, yo creo que más debido a cierta globalización y yo culparía un poco también a las redes sociales, ¿por qué Sí. no? Puede ser, sí. Y hay algo que también me llamó la atención que tiene que ver con la gente millonaria. Y que ustedes hacen algunas mediciones. Por un lado, un 66% de los encuestados creen que deberían pagar más impuestos que el resto, lo cual es bastante la mayoría. Después hay un 32% que dice que deberían pagar lo mismo. Y también un 52%, o sea, más de la mitad, considera que los multimillonarios se benefician de los recursos del Estado. Que eso igual, creo que el presidente en su discurso de que, bueno, que cada uno haga lo que en la libre competencia, obviamente los que tienen más recursos van a salir más beneficiados, pero a la vez la gente considera que ahí debería caer también un poco el peso de la ley, si se quiere, o de los impuestos. Sí, total. A ver, el framing ideológico de Milei no es el compartido por la total de la sociedad. Él mismo dice que los empresarios son benefactores, ¿no? Que el hecho de que los empresarios tengan cada vez menos restricciones y que puedan explotar su mayor potencial va a hacer que eso genere beneficios hacia la sociedad eh, y de alguna forma otorgar oportunidades para que cualquiera que quiera pueda hacerlo, cuando sabemos que eso no es cierto. Creo que los argentinos, al menos un poco más de la mitad, piensan parecido también y no tienen tanta valoración positiva respecto a los multimillonarios como lo tiene Javier Milei, porque, a ver, están siendo un poco una nueva casta, de alguna forma, ¿no? Eh, Javier Milei lo toma mucho por querer sumarse a una agenda internacional de derecha, de ultraderecha y nacionalista, en el cual él todavía no sabe muy bien cómo posicionarse, ¿no? Lo fue a visitar a Donald Trump con la expectativa de tener algún plan para la Argentina, alguna cooperación bilateral, y se volvió con nada, y ahora le están poniendo incluso aranceles a nuestras exportaciones. Tampoco es una derecha ultranacionalista, Milei. Trump tiene políticas proteccionistas. Bueno, hay ciertos matices en esta derecha internacional en la que Milei entra y quizás eh, es mucho más replicado en la prensa internacional cuando hace comentarios escandalosos, Claro. ¿no? Cuando pisa el acelerar a fondo, que ese es su estilo, que él se siente muy cómodo, que genera muchísimas views, si queremos decir así, mucha réplica, y de este lado le aplauden los grandes políticos, los grandes magnates, pero de ahí a que eso repercuta en políticas beneficiosas para la Argentina es otra cuestión. Y creo que ahí está también la lectura de, bueno, los argentinos no comemos vidrio, sí nos podemos reír de, che, mira lo que dijo, o algunos estarán escandalizados, por supuesto, porque sus comentarios son racistas, homofóbicos, discriminatorios y demás. Eh, pero bueno, no sé qué tanto es eso estratégico a nivel de pensar una estabilidad política y económica en la Argentina de cara al futuro. Por supuesto que se condice con su plan de gobierno, con su estilo. Es totalmente entendible que tenga esa estrategia, pero digamos, tiene sus problemas a futuro, ¿no? Claro. Bien, bien, Santino, muy interesante todo lo que estuvieron interpretando de lo que dice la sociedad en este informe. Te agradecemos muchísimo por la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes.